Buenos días con todas las personas que están conectadas en este momento a nuestro programa Sin Truco con Ceci Su. Estamos en esta sección de la parte de cultura y sociedad y este día vamos a presentar al comunicador Néstor Obregón Rossi, un colega especializado en periodismo, comunicación audiovisual, marketing que pronto su proyecto de cortometraje El día de mi suerte va a ver la luz, ¿no? Un corto que ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura y sobre esto vamos a conversar con él, ¿verdad, Su? Su. Oh, gracias Marcela, gracias por invitarme a participar de esta tu página de Cultura y Sociedad y emocionada de ver a Néstor Obregón y sobre todo con mucha expectativa por descubrir los detalles de este corto, El día de mi suerte. Pues ahí, ahora conversamos. Así es. Néstor, cuéntanos, ¿cómo así surge este proyecto? Ya tengo entendido, hace más de 6 años fue que lo postulaste al Ministerio de Cultura, ¿no? A ese programa de estímulos económicos a cortometrajes. Cuéntanos, ¿cómo así surgió esta idea, este proyecto? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para Susana. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Efectivamente, el Día de mi Suerte es el primer proyecto audiovisual que realizo de manera, digamos, profesional, eh, apoyado por los estímulos económicos que brinda el Ministerio de Cultura a través de su programa DAFO, que anualmente lanza una serie de convocatorias para la realización de proyectos culturales y en el tema audiovisual, ganadores en la categoría de mejor guión. Efectivamente fueron los estímulos del año 2019. Lamentablemente, por la coyuntura de la pandemia, todo se vio truncado y postergado. Ya había que cumplir plazos, digamos, al límite y desarrollamos ya el proyecto en el último año, tanto en el 2024 como 2025, que finalmente se llevó a cabo eh, la, la, la producción en sí. Y contento porque es un proyecto muy interesante, muy simpático, que aborda un deporte tan arraigado en el país, pero que en los últimos años ha perdido mucha presencia y mucho público, como es el tema de la hípica. Un deporte que data en nuestro medio, en el país, de hace más de 150 años, y que ve por primera vez un proyecto, de un espacio en un proyecto audiovisual de este tipo, propiamente en un cortometraje, inspirado en un cuento hípico de mi buen amigo Ramón Bueno Tizón, que publicó un libro de cuentos en Barcelona, y uno de ellos es precisamente este proyecto, este cuento en el que se basa el proyecto ganador. Y cuéntanos un poquito de la historia. Invítanos a ver este corto. Sí, bueno, Ramón escribe un cuento que se llama Jonás en la última, eh, que, que trata, y el guión está basado en ello, en un jockey que tuvo en algún momento una fama, un momento especial, importante en su vida, gracias a su talento, y que por esas cosas de la vida cae en desgracia y anhela ganar esa carrera que le permita, desde su visión interna, recuperar ese espacio perdido, reverdecer laureles, volver a alcanzar la fama y fortuna y respeto que llegó a tener en algún otro momento. Eh, en el caso del cortometraje se basa en esa historia. Jorge Heredia es un jockey que en algún momento alcanzó esa fama, eh, que aprovechó su talento para llegar a lo más alto, pero que se estrella un poco con el tema de la vanidad, eh, con el dejarse estar, con el dormirse en sus laureles también y, y no darse cuenta que finalmente esto que parece tan eterno es completamente efímero, ¿no?
Esto que parece oro es oropel. Y bueno, y cae en su propio círculo eh, de, mm, de problemas, este círculo esta vorágine en la que uno a veces entra y no puede salir y termina culpando a los demás y termina culpando a todo el mundo exterior de sus fracasos, de sus errores, de sus desaciertos. Y termina cayendo finalmente en una situación completamente, completamente al margen de todo, al margen de la familia, al margen de los amigos, al margen de su propia vida. Y bueno, en el caso de la historia encuentra en su gran amigo y posteriormente gran rival a la persona que un poco le dice la única persona que puede salir de este momento eres tú. Nadie, por más apoyos que te brindan, solamente es uno el que puede salirse de ese momento con decisión. Y bueno, y ya, y un poco esa es la trama de la historia. Igual él anhela ganar esa carrera, se le da esa oportunidad para que pueda ganar esa carrera y la historia que tiene una duración de 25 minutos dura en eso, ¿no? Se desarrolla en eso. En un ambiente hípico, yo siempre he comentado que la historia, si bien es cierto, se desarrolla en el aspecto, en el mundo hípico, en un hipódromo, en el mundo de las carreras de caballos, puede tranquilamente desarrollarse en cualquier otro ámbito, ¿no? Porque finalmente es la historia del ser humano en general. A veces cuando, eh, utilizando metáforas de caballos, uno está con las anteojeras puestas, no quiere ver o no ve absolutamente nada más alrededor y va por diferentes caminos sin darse cuenta. Néstor, cuéntanos, además de ser, bueno, tu primer proyecto, ¿no? Cortometraje, sí, una experiencia me parece muy interesante porque has contado con el apoyo familiar, ¿no? Cuentas con un sobrino que es productor audiovisual que reside en Nueva York. Cuéntanos sobre eso. Sí, sí, el proyecto básicamente tiene tres. Yo agradecer esencialmente a todo el equipo que ha trabajado y mucha gente. Esto se rodó exclusivamente en Arequipa. Un grupo humano y un equipo de gente en Arequipa que de verdad, sin su colaboración no hubiera sido posible esto. Eh, y hay tres cabezas que me dieron la mano, tres brazos ahí que fueron fundamentales. En principio, Sandra, mi esposa, en la producción ejecutiva del proyecto, eh, quien creyó en el proyecto desde un inicio. Eh, por otro lado está Rolando Zurita, productor y amigo de toda la vida, desde que entramos a la universidad, y quien fue quien me animó además a presentarme a este, a este concurso del ministerio, y Rodrigo Begón Uvidia, mi sobrino, quien es productor audiovisual, radicado ya desde hace algún tiempo en Estados Unidos, propiamente en Nueva York, con una gran experiencia también en diversas producciones y realizaciones allá, y quien se ha encargado de la parte de la dirección de la fotografía y dar esta visión para poder plasmar en pantalla lo que habíamos diseñado en el papel, ¿no? En realidad el trabajo de ellos es fundamental. Bien, ¿y qué proyectos a futuro con el cortometraje? ¿Dónde piensan proyectarlo? Eh, yo me he centrado, de momento, ahorita el siguiente paso, porque el proyecto ya ha sido entregado al Ministerio de Cultura, es enfocarme en los festivales de cortometraje, tanto nacionales como internacionales. Uno de los temas por los cuales todavía no he podido, como he querido, compartirlo en redes sociales y con más gente y de manera pública, es precisamente que algunos festivales ponen como cláusula tener la exclusividad de que sean exhibidos antes de que sean exhibidos en otras plataformas, eh, digamos, masivas. Así que estoy esperando un poco que pasen los tiempos para poder luego ya difundirlo. Pero la idea es arrancar con el tema de festivales antes de difundirlo masivamente, y en paralelo el Ministerio de Cultura también a través
de su círculo de distribución, de su circuito de distribución, perdón, eh, también puede hacerlo. Así que nada, ansioso porque llegue salga la primera convocatoria para festivales y poder anunciar en tal festival vamos a presentar el cortometraje. Néstor, pues en principio enhorabuena por esta premiación, aunque 6 años, un poco de tiempo después, digamos, y Sí, también poner en valor lo importante que es que jóvenes expertos en comunicación, personas interesadas en este medio, dediquen sus fuerzas y energías a concretar una obra audiovisual, no exenta de dificultades ya, como hablábamos en la preentrevista, de lo que es el proceso de preproducción y de producción en sí mismos, sino también por el tema de la estructura legal que deben enfrentar o en la cual se deben apoyar. ¿Cuál sería tu invitación tal vez a jóvenes que estén que tengan curiosidad por desarrollar esta actividad que tú has ya realizado? Mm, ¿Tendrías las palabras para estimularlos a seguir adelante con sus sueños? sí, definitivamente yo hablaría desde mi experiencia. Una de las cosas que yo compartí con los chicos en Arequipa es que yo le agregaría la famosa frase de que cada hombre tiene que sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, tendría que ser un trabajo audiovisual. Es realmente fascinante, no solo toda la parte previa de producción, que ya de por sí es un estrés. Digamos, rico, sabroso, eh, sino ya propiamente el hecho del rodaje en sí, de ir viendo cómo en cada escena, en cada ensayo, y posteriormente en cada escena, se puede ir plasmando una historia que arrancó primero de una idea vaga, después de unas primeras líneas en el Word, y luego de días y días de corrección, y posteriormente de ir conversando con uno y otro a ver qué opinaba, si uno cómo lo ve proyectado, cómo lo quiere ver en pantalla, porque incluso aún así el mismo hecho de rodarlo no es igual a verlo en pantalla, porque después pasa un proceso de edición y en la misma edición uno va dándose cuenta de que esa imagen grabada puede tener mucho más impacto puesta de una forma o en algún otro lado de la historia. Es un proceso muy rico la creación audiovisual. Hoy en día, posiblemente muchos más jóvenes lo experimenten con el tema de las redes sociales y la generación de contenido audiovisual, eh, que es lo que se ha impuesto en estos días, en estos tiempos. Pero mucho de lo que tiene la creación audiovisual, no necesariamente parte del hecho de plasmarlo en un papel y de tenerlo como una visión previa. A veces es mucho de prender la cámara y a lo que salga. Sin embargo, en el caso de un proyecto bien estructurado, cumplir todas esas etapas y no salteárselas hace de que el proyecto sea muchísimo más interesante. Yo lo que le diría a los chicos que pueden estar estudiando y que están estudiando ahora o que tienen los gustos por el tema audiovisual, eh, que intenten hacerlo lo más profesional posible, que creo que el mundo audiovisual es el de ellos, aun cuando no me quiero excluir de todo ese grupo, pero creo que ellos pueden regalarnos muchísimo más en los próximos años. Mm. Eh, eh, Aumenta mucho el tema de la creatividad, y puede plasmar una cantidad de historias impresionantes. Creo que le falta mucho a nuestro país contar a nivel audiovisual muchísimo de su historia, muchísima de sus cosas, eh, y, y aprovechar hoy en día el tema de las redes sociales y el tema de las plataformas precisamente con esa posibilidad de mostrar el tema audiovisual, aprovecharla para poder darnos a conocer más a nivel global. Hay mucho por contar, hay mucho por contar. Y lo que ya se contó, falta contarlo nuevamente, con otra visión, mucho más moderna, con un enfoque mucho más fresco. eh, y ese es un gran reto que creo que tiene la generación de ahora y las que ven. Gracias. A ustedes. Marcela. Y Néstor, bueno, tú estás inmerso en este mundo de la hípica.
hace mucho tiempo, ¿no? Nos conocemos hace muchos años, más de 20, hemos trabajado juntos y siempre me ha llamado la atención, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te llama tanto, te atrae tanto de este mundo de la hípica? Cuéntanos, compártanos un poquito sobre eso. Es un tema raro, en verdad, porque pues, muchas veces me han preguntado y la verdad que no logro, digamos, no logro tener una respuesta puntual en ese sentido. O sea, el recuerdo que yo tengo es que la primera vez que fue al hipódromo, eh, como que me quedé tan atrapado y dije, ese es el mundo en el que yo quiero estar. O sea, la primera vez que fui, vi una carrera de caballos con un hipódromo lleno, sin conocer a nadie, viendo gente gritar, pero sobre todo viendo los caballos correr, fue un amor a primera vista. A mí una vez una amiga me comentó, que es muy apasionada con el tema de la ópera, eh, que ella, que había experimentado también el tema de la carrera de caballos, entendía, o veía de que las carreras de caballos es como la ópera o la ópera es como la carrera de caballos. Es decir, ¿te gusta la primera o no te gusta de por vida? Mm. Eh, y ella fue a la ópera por primera vez y tuvo más o menos la misma sensación que yo tuve cuando fui al hipódromo. Entonces, por eso me hacía un poco la analogía. No sé, las carreras de caballos es un mundo fascinante. No es poca la gente que es aficionada a las carreras de caballos con esa pasión, o sea, los que son realmente hípicos, burreros. Mucha gente que es aficionada a las carreras de caballos por el tema del juego, pero gente que está muy involucrada en el tema hípico, que quiere el caballo de carrera, que está muy atento, a no solamente a los detalles propios de la carrera en sí, sino que puede estar muy atento a la genealogía del caballo, a comparar ese caballo con caballos de otros lados, a emocionarse con carreras de otros sitios, a conocer todo detrás de los grandes caballos a nivel internacional. No es poca la gente. Sin embargo, ha caído mucho, como les decía al inicio, en comparación a lo que era la hípica, a lo que era la hípica antes. Pero sí, es una afición, en lo particular muy entretenida. A mí me ha abierto muchas puertas. Siempre yo intento a veces salir del tema de las carreras de caballos, o he intentado salir, ya no lo hago, pero he intentado salir de las carreras de caballos para enfocarme en otras disciplinas, y siempre regreso al tema de las carreras de caballos. O sea, siempre es como una especie de punto de partida para... Yo por ejemplo, les cuento, cuando fue lo del tema del cortometraje, cuando me presenté el tema del cortometraje, era un tiempo en el que me había retirado de las carreras de caballos. Me había retirado de las carreras de caballos, pensaba hacer alguna otra cosa, eh, y un amigo me dijo, ¿por qué no adaptas? Nos presentamos, al concurso, me estaba Rolando, y no adaptas el cuento de Ramón, que lo había leído. Y yo hablé con Ramón y me dijo, mira, adáptalo, y yo estaba con eso de que Perú es nuevamente hípica y es nuevamente hípica, pero bueno, eh, lo hice. Ganamos el concurso y es nuevamente regresar al tema de las carreras de caballo. Y eso me abrió las puertas de poder sacar un semanario hípico, que es el que ya llevo 6 años, que se llama El Crack, una revista hípica semanal con el resumen de la actividad hípica nacional, internacional, básicamente, contando las principales noticias de la hípica a nivel no solamente local, sino mundial, eh, pero que se ha convertido en ese espacio digital para el aficionado a las carreras de caballos. Hoy en día no hay tantos medios de comunicación especializados en el tema hípico, pero bueno, ahí, con un poco de terquedad y gusto a la vez, mantener el semanario. Entonces fue siempre como un círculo, ¿no? Es volver en las carreras de caballos. Intento salir, pero me jalan. Y ahí, y ahí voy. ¿Y cómo es actualmente el mundo de la hípica aquí en Perú? Eh, yo lo veo con preocupación. He ido pasando del optimismo de creer que la actividad típica puede llegar a volver a ser, en algún momento, la de antes, a una preocupación cada vez más fuerte. Eh, Porque no veo un proyecto a largo plazo para rescatar la actividad típica, en comparación a como se ve en otros países, ¿no? Uruguay desarrolló todo un plan para rescatar la actividad típica,
Y Uruguay tuvo el hipódromo principal cerrado, inactivo durante 5 años, hacían carreras solamente en provincia. Pero sin embargo desarrollaron un plan, sacaron adelante y hoy en día la hípica más sólida a nivel regional es la hípica Uruguay, más que la Argentina, más que la chilena. En el caso de Perú no hay ese plan. Eh, los directivos hípicos, los dirigentes hípicos en los últimos años se han dedicado básicamente como que a poner un poco a parchar las goteras, ¿no? Y Mm. no tanto a arreglar el techo en sí. Es un poco parchar las goteras, actuar cuando ya se produjo el error, y no tanto adelantarse a lo que se viene, ni muchísimo menos adaptarse a la forma en la que la actividad típica es vista en otros sitios. Esta semana, por ejemplo, se va a dar en el hipódromo de Monterrico, no sé si ustedes saben, la primera, la primera carrera em, de chicas caballo. Esto es un tema loquísimo. Esto ya es una moda que empezó en Japón, y ahora con todo esto de los Terians y qué sé yo, pero hubo una empresa japonesa, Cygames, que desarrolló un videojuego muy similar al tema de las chicas superpoderosas o qué sé yo, que eran muchachitas adolescentes que tenían poderes, pero eran muchachitas con fisonomía de caballos. En realidad eran potrancas, mitad humanas, mitad caballos, que tenían una serie de habilidades y de poderes. Eso se convirtió además en un anime que en todo Asia rayó. eh, Japón, Hong Kong, y pasó a los Estados Unidos y fue un éxito también. Y ha entrado a Sudamérica. Y ahora yo me quedo sorprendido cuando he visto en TikTok la cantidad de perfiles que hay y la convocatoria que hay eh, para que los aficionados a este juego vayan al hipódromo de Monterrico a participar en un día de carreras donde van a correr estas chicas que ya se están inscribiendo. Eh, y es una cosa completamente loca que yo no sé si en realidad no me parece malo, pero no sé si se va a poder aprovechar ese momento o de qué manera se va a aprovechar ese momento para captar a un nuevo grupo de jóvenes a que haya una actividad típica o que esto no solamente es un tema de videojuego o no es un tema de anime. Japón sí lo ha sabido aprovechar. Japón le ha inculcado a esta nueva generación a que hay una cultura, digamos, detrás del tema del caballo de carrera. Tal es así que los principales personajes de los animes, del anime en Japón, llevan los nombres de caballos muy famosos en Japón, de caballos de carrera muy famosos en Japón. Eh, en el caso de Perú, que es algo que no lo organiza, entiendo, el hipódromo de Monterrico, simplemente ha puesto las instalaciones, es organizado, entiendo, por un tercero. Eh, no sé de qué manera esto van a poder captar un poco a esta nueva generación y decirles que hay una actividad hípica detrás. En provincias yo les comentaba que todavía se desarrollan estas carreras saltoandinas con morochucos, con jovencitos de 8 9 10 11 12 años, algunos de los cuales incluso han llegado a Monterrico a ser jinetes y son los mejores jinetes de hoy en día de acá y vienen de Pasco, de Huancayo, y que desarrollan carreras a 3.000 metros de altura, 3.500 metros de altura, y van organizando competencias primero regionales, luego interprovinciales, interdepartamentales, y va el mejor caballo de Cusco frente al mejor caballo de Pasco, al mejor caballo de Ayacucho, y eso no es muy difundido, digamos, acá, ni tampoco hay un proyecto para poder integrarlo, para poder decir, oye, nosotros por si acaso tenemos un hipódromo. Yo lo comentaba con la gente de Arequipa incluso. Eh, ¿Por qué no aprovechan el hipódromo de Arequipa y pueden convocar a toda esta gente para poder decirles, oye, miren, en lugar de, o sea, pueden seguir haciendo sus campeonatos, pero tienen una sede, tienen un recinto donde puedan hacer una carrera de caballos con sus mejores caballos, y yo estoy seguro que la gente va a estar feliz de poder asistir. Pero bueno, hay una serie de proyectos. Entonces yo veo con preocupación un poco eso, de que todas esas ideas que pueden estar un poco ahí en el aire no están plasmadas en un proyecto mediano o largo plazo, y la hípica sigue ahí eh, tratando de subsistir, ¿no? Y el principal problema es el tema del juego, no se ve reflejado en el juego, lo único que mantiene la actividad típica son las apuestas, y al haber menos cantidad de apuestas hay menos premios, hay menos incentivos a los propietarios, hay
menos gente que invierte. A diferencia de otros países, como el caso de Uruguay o como Argentina, que tienen subsidios por parte del Estado, en el caso de Perú no hay, entonces todo eso hace un poco complejo el hecho de que la actividad típica pueda encontrar un despegue. Es interesante ver que estamos asistiendo tal vez a la interpretación por vía de las artes modernas de lo que es el caballo, ¿no? Ya lo Sí, hablábamos en la entrevista que el caballo ha acompañado al hombre desde de las edades más tempranas de la civilización y que tal así vez es. ahora sea ya no la presencia del caballo al interno de la epopea, de la epopeya o de la literatura, sino tal vez, o la cerámica, sino ahora tal vez a través de las modernas tecnologías de la comunicación, ¿no? De las nuevas tecnologías. Sin embargo, a mí, por ejemplo, me gustaría, dado que has hablado del hipódromo y has hablado de estos incentivos, a mí me ha venido a pensar, yo recuerdo que habían jinetes, ¿no? Jockeys que Ujú, eran peruanos y eran, digamos, reconocidos mundialmente. claro. ¿Tienes algún nombre que podamos nosotros recordar, tal vez evocar? Claro, el jinete más reconocido y laureado a nivel internacional ha sido Edgar Prado, jinete peruano, Ujú, eh, que tiene una historia además como la de muchos compatriotas. Él salió de la pobreza y aprovechó su habilidad para eh, desarrollar este arte encima de los caballos de carrera y alcanzó la fama y fortuna en los Estados Unidos. Hizo patria en un sitio que no fue su patria, ¿no? Lo que siempre hablaba con Edgar. Él escribió un libro autobiográfico em, porque que también da como para de hecho, ahí estamos conversando con Edgar a ver si podemos concretar algo, porque da para una historia audiovisual. Él tuvo una serie de picos en un momento en su vida. eh, su madre, quien lo motivó mucho a que él siga sus sueños y se vaya a los Estados Unidos, incluso cuando él en algún momento, y lo cuenta en su libro, ya se le había quedado la plata, sentía que había mucho racismo, que no le dan las oportunidades en Estados Unidos, él decidió regresar a Perú y su mamá le dijo, no, quédate ahí, sigue insistiendo, que en algún momento te van a llegar las oportunidades. Eh, bueno, a su madre le detectaron cáncer ya cuando Edgar había alcanzado un cierto reconocimiento. Y él estuvo yendo y viniendo, o viniendo y regresando a Perú y Estados Unidos para seguir con su mamá en ese tiempo. Y en paralelo, cosas de la vida, un entrenador lo llama y le dice, mira, yo tengo un caballo que me gustaría que tú lo montes, un caballo que hay que formarlo y me gustaría que tú lo montes. Y él regresaba a los Estados Unidos, entrenaba con el caballo, le decía al entrenador, el caballo está muy bien, a mí me gusta este caballo, yo te pediría que me lo des a mí, que no se lo des a otro jinete. Y él regresaba a cuidar a su mamá, o sea, a acompañar a su mamá. Su familia vive acá, su padre y sus hermanos. Y estaba en eso. Su madre lamentablemente fallece ujú. de cáncer. Él regresa luego de los funerales a los Estados Unidos y con ese caballo empieza a ganar una serie de competencias al punto máximo que gana el Derby de Kentucky, la carrera más importante de los Estados Unidos. Desde haber caído en una depresión, alcanza un nivel máximo, es además eh, reconocido a nivel nacional. Ganar el Derby de Kentucky le da una fama explosiva a cualquier persona de la industria. Y lamentablemente el caballo a su siguiente carrera se fractura una mano. Eh, Allá en Estados Unidos funciona el tema de la triple corona, es ganar tres carreras importantes en un lapso de tiempo corto. Una de ellas es el Derby de Kentucky y el caballo era el favorito para ganar la triple corona. En la siguiente carrera el caballo se lesiona. Y las imágenes de Edgar Prado al lado del caballo llorando, cogiéndole la mano mientras llegaban las ambulancias y los veterinarios, es una cosa impresionante. Esas imágenes están en YouTube y es algo realmente desgarrador. Eh, Al caballo no lo pueden salvar a pesar de que lo operaron y todo, no lo pudieron salvar, el caballo muere. Obviamente cae Edgar también nuevamente en esta depresión, estos picos de emociones son enormes y a los 2 meses de que, de que el caballo muere, él es eh, exaltado al Salón de la Fama como mejor jinete y alcanza el título de mejor jinete del año en los Estados Unidos. Eh,
Entonces, tiene unos altos y bajos en la vida de Edgar que es muy, muy, muy interesante. Y él publica un libro contando eso, mi amigo Bárbaro, porque el caballo se llamaba Bárbaro. Y él cuenta su vida, la pobreza extrema en la que tenía que ayudar a vender cosas para comer en una familia numerosa. Su padre haciendo malabares para tratar de regalarles con una antena media de conejo, pirateando cables, algo de televisión. eh, eh, pero el sueño de salir adelante, ¿no? Dice, él pudo haber caído en drogas, hacerle caso a los amigos de la calle, pero él tenía algo que además siempre menciona mucho a su mamá, que era lo que le decía, tú tienes que salir adelante por ti, por lo que tú llegues a hacer. Y él se puso eso, y llegar a los Estados Unidos sin saber el idioma, eh, eh, con un mercado además que en ese momento no veía a los latinos, solamente eran jinetes americanos. Entonces enfrentar una serie de ese tipo de cosas y salir adelante y alcanzar lo máximo, el Salón de la Fama de la hípica, es un ejemplo a seguir. Y bueno, en el caso de Edgar, ni qué decir, cantidad de jinetes hoy en día que hablan de lo caballeroso que además fue Edgar. Eh, Él es de los que comparte la filosofía de lo que sé compartirlo, no Claro. guardármelo, ¿no? De transmitir las enseñanzas. Y muchos de los buenos jinetes de hoy en día, muchachitos de Puerto Rico, de Costa Rica, de República Dominicana, agradecen a Edgar sus enseñanzas. Y bueno, ni qué decir de los jinetes peruanos que han ido a los Estados Unidos en encontrar a Edgar Prado, a ese maestro que los ha ayudado y les ha abierto la puerta. Eh, Ojalá que más jinetes peruanos puedan animarse a ir a los Estados Unidos. Lamentablemente, volvemos un poco a lo mismo. Siempre son las trabas para salir de acá. Hoy en día ya hay que pagar, digamos, por una especie de derecho de formación en la escuela peruana. Eh, y eso hace que muchos de los jinetes actuales tengan que ahorrar durante muchos años para poder eh, pagar un poco lo que se llama en el mundo del fútbol la carta pase, Mm. entonces, y poder tener la libertad de viajar. En fin, por eso digo, mientras no haya un plan a largo plazo donde se vean todos este tipo de cosas y puestas sobre la mesa, eh, difícilmente la hípica va a poder retomar el camino hacia la industria que siempre fue. De verdad, qué lindo Bien, poder cerrar, ¿no, Marcela? Qué bonito poder cerrar la entrevista con una reseña tan bonita de Edgar Prado, cuya historia desconocía, pero que verdaderamente nos hace sentir muy orgullosas, ¿verdad, Marcela? así es. Y bueno, agradecemos a Néstor Obregón Rossi por haber accedido a darnos esta entrevista y le deseamos mucha suerte con este cortometraje El Día de mi Suerte. Vamos a estar atentas a las próximas proyecciones y desde acá, desde Sin Truco con Ceci Su, vamos a estar difundiendo, dando a conocer dónde se va a proyectar y todo ello, ¿sí? Muchas gracias, Néstor, y muchos éxitos con este cortometraje y con todos los proyectos que vengan más adelante. No, yo quiero agradecerles a ustedes, a ti, Marcela, a Susana, por estos minutos, por la invitación, felicitarlas por el trabajo que están realizando, también los mejores éxitos para ustedes y sí, el compromiso de poder compartirles el proyecto una vez que ya esté completamente liberado para poder difundirlo de manera masiva, pero sí también anunciándoles cuáles van a ser las proyecciones que se vayan a realizar. Muchísimas gracias por los minutos, por la entrevista y nada, a no renunciar a los sueños, a seguir luchando, Nunca, que eso se puede. nunca. Un abrazo fuerte. Gracias. Abrazo a la distancia, cuídense mucho.